Muy bien, estas son las noticias que vamos a comentar con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Cecilia Blume, a quien le damos la bienvenida. Hola, Pati, hola, Guido, ¿cómo están? Hemos extrañado. Igualmente. Y a Carlos Cruz, que también está con Pati, ¿cómo nosotros. estás, Guido? Muy buenas noches, bienvenidos. A ti no te han extrañado. Viene más seguido, no se hace extrañar, que es distinto. Bueno, quizá, aun cuando solemos comenzar con las damas, hoy vamos a dejar que hable en primer término el congresista Bruce, porque debe tener una idea más clara que nosotros sobre lo que implica la ley universitaria, cómo afecta a la autonomía, si es que la afecta, y si se justifica o no la protesta estudiantil por un lado y la prisa por aprobarla por el otro. Bueno, a mí no me cabe duda que es un tema al cual hay que meterle diente. Está clarísimo que el mercado no ha logrado hacer que salgan del mercado las universidades malas y queden las buenas. Hay una especie de oligopolio donde todas sobreviven y vemos situaciones en las cuales universidades donde no hay investigación, donde hay muy pocos profesores principales y de pronto el rector gana 2 millones de soles al mes. Ojalá hubiera poca investigación, donde el nivel de enseñanza es francamente una estafa, digamos. Entonces, digamos, ahí digamos, sin hacer nada, está clarísimo que se están estafando a los estudiantes. Entonces, algo hay que hacer y me parece muy bien que el congresista Daniel Mora le haya metido diente al tema. Ahora, claro, parece que él, como deja de presidir la comisión el 28 de julio, quiere sacar la ley al guerrazo. Y ahí es donde quizás se equivoca. Él tiene una muy buena idea, yo creo que es muy interesante su planteamiento, pero hay que discutirlo con calma, porque efectivamente es una reforma importante. Y hay que escuchar a las partes. Creo que él va a quedar como la persona que lo planteó, y no hay ningún problema en dejarle algunos meses para que esto se discuta bien. Muchos congresistas, como de alguna manera lo estás haciendo tú, Carlos, reconocen el trabajo serio de Mora. Así es. Más allá de que la ley o el proyecto pueda perfeccionarse o no. Así es. Pero digamos, su ímpetu por tratar de sacarlo él, de que el presidente de la Comisión de Educación, sea antes del 28 de julio, se va a estrellar, porque es un tema que en efecto es nuevo, tiene muchas aristas, pero no hay que dejar de tocarlo, porque las situaciones que se están planteando son francamente bizarras en lo que es la educación universitaria del Perú, ¿no? Cuando se abre la posibilidad de que se generen o se creen nuevas universidades en el Perú y que además sean empresas con fines de lucro, que fue la reforma, en realidad lo que se buscaba era mejorar un tema de oferta y demanda, que en esa época, bueno, éramos pues, no sé, 20-1 para postular a las universidades privadas, porcentajes que todavía se mantienen y en mayor todavía porcentaje para las universidades públicas. Pero se armó un desastre, porque aparecieron universidades buenas, hay que decirles que bajo esta ley se han creado buenas universidades, y aparecieron una cantidad de universidades que no llegan, pues, no llenan el título. No califican. Se está tratando de enmendar un error. ¿Qué hacemos? A ver, Cecilia, tú que eres así de estas personas que defienden el mercado. ¿Cómo hacemos para dejar que corregir y no meter la mano tanto? ¿Cuál es el problema? El problema es tener universidades que en realidad no califican como tales. Así es. Y tenemos en el Perú 150 universidades y tenemos 2.000 facultades. Ese es el número, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un país de 30 millones de habitantes tener 150 universidades y 2.000 facultades? Eso está mal. Entonces, partamos por un tema. ¿Cómo hacemos para deshacernos de esas universidades que no deberían existir, como la Universidad de Tayacaja, la Universidad de Cañete, sin mencionar otras, ¿no? Universidades allí donde no debe haber una universidad. Cada vez que un presidente va a un pueblo alejado, y a Carlos le consta, le piden una universidad y pues crean la universidad. Y ofrecen y la hacen, ¿no? Y entonces cuando tú la crees, lo que hay es una estafa para el alumno y una estafa para el padre de familia. Entonces lo que busca el congresista Mora y lo que busca en general el tema de la acreditación es que la universidad sea una universidad. Pero ¿qué ha pasado? Hoy para acreditar tienes el CONUP para las universidades nuevas por 5 años, tienes la asamblea de rectores donde un rector pues le hace el favor al otro rector y tienes el famoso CINEACE que como no es obligatorio solamente se han acreditado 2 o 3 universidades. Entonces no tienes nada, tienes un mundo de universidades con un desmadre horrible. Gustavo Yamada es una propuesta que a mí me parece bien interesante y que en virtud de este tema hay que recoger hoy día. Él dijo que lo que necesitábamos tener, y acá como protectora del mercado te digo, Pati, es un sistema de información para el postulante, en el cual se diga y tengas un acreditador que podría ser una supervisora como la SGS, Buró Veritas, cualquiera de estas, que haga un ranking de la empleabilidad y remuneración de los profesionales cuando salen de la universidad. De acuerdo, pero entonces, déjame terminar. Pues.
Entonces, ¿tú qué tienes? Acá tienes una especie de filtro de mercado. ¿Dónde quieren ir los chicos? ¿No? Entonces vas a tener universidades que se van a quedar sin chicos, deberían quedarse sin chicos, no sin todos, porque hay un tema geográfico de ubicación de universidades, hay un tema de cuánto te vale ir a una universidad, hay no solamente un tema de quiero ir a las mejores universidades, pero tú tienes ranking de universidades en todas partes del mundo y en el Perú no tienes un ranking. O sea, acá en el Perú lo que tienes es lo que tú crees. Tú crees que en la Católica, yo soy la Católica, salimos los mejores abogados. Pero en verdad podría la de Lima haberla pasado, podría la UPC tener una mejor carrera en otra cosa. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Entonces, lo que yo digo es, no tenemos un ranking de verdad en el cual nosotros paguemos nuestra educación y seamos en un lugar creíble. Entonces, eso debería haber un ranking. Yo pienso que esa es una buena alternativa, pero ¿por qué la educación, que además da títulos a nombre de la nación? ¿Por qué el Estado tiene que permitir el funcionamiento de una universidad que no cumple con los estándares? Y te lo digo de esta manera, si cerramos restaurantes que venden comida podrida porque le van a afectar el cuerpo a las personas, ¿por qué no cerramos universidades que venden educación mala que le van a afectar la mente? ¿O es que nos importa más una diarrea que un mal profesional? ¿Quieres que yo te contesto, Carlos? El que quiera. Bueno, yo sí creo que el Estado tiene algún derecho de intervenir, algún derecho, y repito como empecé al inicio, porque está demostrado que el mercado no puede cumplir ese rol. Porque hay ciertas cosas que no debes permitir que se estafe a la gente, ¿no? Pues si el mercado lo hiciera, mira, yo dijo, no lo toques ahí, pero está claro que hay una especie de oligopolio porque, ¿qué cosa es la Asamblea Nacional de Rectores? Viene a ser una especie de organismo regulador, pero en el organismo regulador están todos los regulados. Pero entonces no funciona. La lucha por la autonomía universitaria va a cumplir 100 años ahora, Claro. ¿no es cierto? El 2018. Y la autonomía universitaria ciertamente no significa que no haya una ley que regule la actividad universitaria, pero tampoco significa que una superintendencia tenga que decir cuándo creas un curso dentro de la facultad o cuándo no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es la letra menuda que es la que hay que revisar. Así es. Porque fíjate, cuando se hizo el tema de la autonomía universitaria, ¿es por qué? Porque había que permitir libertad de cátedra, había que permitir libertad de ideas, que eso era fundamental. Ahora, no la libertad de que un rector gane 2 millones de soles. No estamos hablando de eso. Entonces se ha extendido la autonomía universitaria a ese tipo de negociados, que eso está mal. Yo quería plantear un tema que me parece crucial y no sé si la ley resuelve, que es el tema de la educación universitaria para obtener una ganancia económica. Es decir, la educación como una vía para obtener dinero. Esta mañana un liberal como Pablo Secada decía que universidad con fines de lucro es una contradicción en los términos. Que no, y dice continuará, nos ha dejado enganchados. Pero ¿cómo ves, Cecilia, el tema de la educación universitaria con fines de lucro? Bueno, porque entonces no vas a invertir en laboratorios, no vas a invertir en mejores profesores, no vas a invertir en investigación, sino que vas a cobrar pensiones altas, reduciendo los niveles de enseñanza al mínimo para tener la mayor cantidad de utilidades posibles. A ver, yo creo que las universidades hay que dividirlas en dos, en las universidades públicas y privadas. En las universidades públicas, parecería mentira, hay aquellos lugares donde las universidades reciben dinero por canon, por ejemplo, para hacer investigación, que tienes universidades riquísimas, que no lo usen, y ahí el Estado tiene mucho que decir. El Ministerio de Educación, que es el regulador natural de estas universidades, debería tener algo que decir. Pero mi pregunta es mucho más práctica. ¿De dónde vas a sacar tú esta superintendencia que te regule? Tu pregunta está tratando de evitar la mía. No. Escúchame, ya. No, pero tú estás lidiando con alguien tan lucha como Cecilia. Ya, a ver. Yo lo primero que quiero saber es de dónde vas a sacar una superintendencia con esta propuesta del congresista Mora que te verifique las 2.000 facultades y las 150 universidades. Ante tu pregunta, universidades con fines de lucro, yo sí creo en las universidades con fines de lucro, como cualquier negocio con cierto tipo de regulaciones. El tipo de regulaciones no es lo que ha estado diciendo Carlos, que era la autonomía universitaria entendida como que yo me meto en contenidos, temas de conciencia. O qué dices en la clase. O quién va a la universidad o quién no puede ir o cómo te vistes, estas cosas ridículas que han dicho con la Católica, que obviamente no iban a suceder, ¿no? Pero no sé, a alguien se le ocurrieron en algún momento. Pero en cualquier caso... Hay algunas en las que pasa, ¿eh? Bueno, te juro por Dios. Bueno, no en la Católica. No en la Católica, efectivamente. Bueno, pero a lo que voy... otras bien católicas. Sí, pero a lo que voy volviendo a si la universidad puede ser una empresa, si tú puedes lucrar con la educación, yo creo que sí.
yo creo que puedes lucrar con la educación mientras la educación que tú des represente lo que los padres pagan por ella. Y los padres tenemos que tener la libertad de poner a nuestros hijos en universidad privada o en universidad pública. Por ejemplo, yo estoy segura que si yo tuviera un hijo que mañana quisiera estudiar agricultura, yo iría de frente a La Molina, que es una universidad pública. ¿Por qué? Porque yo considero que de ahí salen los mejores agricultores. ¿Y por qué? Probablemente porque me lo han dicho, ¿no? Zootecnistas, biólogos. Como fuere, pero acá no hay un ranking. Si tú tuvieras un ranking realmente, y un ranking veraz, un ranking auténtico, donde te lo haga probablemente una supervisora, donde te diga, ok, cuesta los mucho chicos... dinero hacer una acreditación universitaria, ¿no? Cuestión de decir, venga usted a acreditarme, tienes que presentar un expediente, tienes que es que eso no es acreditación, yo no te estoy hablando de acreditación. La acreditación es una cosa, ¿ya? Y yo lo que te estoy diciendo es, hagamos un ranking, como hay en las universidades de todas partes del mundo, como hay en Chile, como hay en Estados Unidos. Tú te metes en el internet y sabes cuáles son las universidades mejor rankeadas, porque tienes un ranking, acá no tienes nada. Porque mejor rankeadas en el sentido de que tienen mayor empleabilidad y remuneración de los chicos que salen. Y esa es la propuesta llamada. Yo creo que la propuesta llamada es una buena propuesta, que no cuesta tanto y finalmente que la paguen entre las universidades. Bueno, incluso hay estos sistemas que en el Perú no existen, que también sería uno interesante aplicar, que todos los que salen de colegios dan el mismo examen. Y que eso te reparte, te genera una especie de, como de cifra repartidora de a qué universidades puedes aplicar. Además, ¿no? Te van diciendo, por ejemplo, en Alemania, tú eres bueno para ciencias, tú eres bueno para letras, a partir de tercero y media. Y además también te permite medir la calidad de la educación de los colegios. ¿no? Pero yo insisto en lo del principio, es un tema al cual hay que prestarle atención. No podemos dejar la cosa como están. No se le puede engañar a los estudiantes y decirle, oye, nos van a decir ahora cómo vestirnos y a qué cosa decir. Eso no es. Aquí lo que se trata es de ver de qué manera regulamos este sector que el mercado no logra regular bien. Y claro, hay que ver que este regulador sea imparcial, ver cómo lo elegimos. Pero lo que no se puede hacer es que la Asamblea Nacional de Rectores, es decir, los mismos regulados, sean los reguladores. Pero, eso no puede ser. De acuerdo. Y además, basta de crear universidades nacionales que no tienen ninguna calidad y que son incapaces de gastar el dinero del CAN. Hay que decirle a los congresistas pues que no creen universidades. Pues las regalan como caramelos. Reconoznos que ya en la creación de universidades es, y Guido lo sabe, generalmente una propuesta de un congresista de provincias, ¿no? Exacto. Que viene y le piden en sus... Entonces ya para ponerle un paya a eso, dijimos, no se crea ni una moratoria. Una moratoria mientras se arregle. Pero Carlos, el presidente Ollantaytamala acaba de ofrecer una universidad en Camaná. Pero no es universidad, van a crear una sede de la universidad. Lo mismo es. Crear sedes es lo mismo que crear universidades porque necesitas infraestructura, investigadores. Y para terminar, esta mañana hemos tenido el placer de ver a 3 estupendas ciudadanas peruanas, científicas en la NASA, ¿no es cierto? Expertas en ingeniería aeroespacial, electrónicas, mecánicas, informáticas, que han salido de colegios peruanos en algún caso, en un caso de un instituto tecnológico, de esos que ahora menospreciamos, y que siguió después una universitaria en los Estados Unidos, pero hizo acá sus estudios en un tecnológico. De esos institutos que ahora van a tener que hacer servicio militar. Esos que van a tener que suspender sus estudios para ir al servicio militar. Y ahí yo le quiero hacer un pedido a Carlos, que no lleguemos, como el tema del servicio militar obligatorio 3 días antes y estar peleándonos por la ley, ¿no? La ley universitaria tiene que ser estudiada, consensuada, vista de una manera inteligente, escuchar a los especialistas. Me temo que muchos de los estudiantes que protestaron esta mañana no la conocen a fondo. Que los rasgos generales es muy fácil manipularlos también, ¿no? Un estudio. Y lo del servicio militar no lo dio el Congreso, sino el gobierno a través de decreto legislativo. Sí. Nos hemos excedido en el tiempo, tenemos que hacer una pausa. Volvemos de inmediato con la segunda noticia. Así es, que para variar se refiere al expresidente al ex amigo del señor Bruce. Ya volvemos. Este programa llega gracias a 124 años a tu lado, Banco de Crédito BCP, Movistar, compartida la vida es más. El poder de la batería de Leyenda Brutal versus el poder de la batería de larga duración de los Motorola Razr de Movistar. Tú también puedes tener el poder de un Motorola Razr, el smartphone con batería para que nunca te detengas. Y por la compra de cualquier Razr, llévate un pack con audífonos Friend. Movistar, compartida, la vida es más.
el banco, ¿no? Estamos abriendo agencias en cada distrito. Sigue derecho por Arequipa. Cambiando de tema. Perú al Mundial. Y estoy ahorrando para ir a México. Para eso cuidamos tu plata. Oye, eso de la inflación me tiene cabezón. Tranquilo, ahora tenemos una cuenta en dólares. ¿En dólares? Mira, dobla por aquí. Oye, ¿es verdad que ahora puedo pedir un préstamo para comprar mi casa? Sí, y por lanzamiento hay unas tasas que están buenísimas. Llegamos al toque. ¿Bajas? ¿Para qué? Si puedo ir al BCP. ¿Sin ir al BCP? Gracias por el aventón. A tu lado siempre. Banco de Crédito BCP. Comer sano es comer rico. Comer sano es disfrutar más la vida. Comer sano es cocinar más en casa. Yo elijo sentirme bien. Elijo disfrutar cada segundo de mi vida. Por eso elijo comer bien. Come sano. Más importante que la salud es lo que puedes hacer con ella, como jugar, reír, correr y sobre todo seguir creciendo. Y así como tú, nosotros también lo hacemos. Somos AUNA, la mejor red de centros de salud que está cada vez más cerca de todos los peruanos. AUNA, una nueva mirada a la salud. El poder de la batería de Leyenda Brutal versus el poder de la batería de larga duración de los Motorola Razr de Movistar. Tú también puedes tener el poder de un Motorola Razr, el smartphone con batería para que nunca te detengas. Y por la compra de cualquier Razr, llévate un pack con audífonos Friend. Movistar, compartida, la vida es más. Tal como lo hemos estado conversando en la pausa, la situación no es fácil porque los dos que están sentados aquí a mi izquierda, mis invitados, han trabajado con él durante su gobierno. La realidad por la que atraviesa el expresidente Alejandro Toledo se complica cada día más. Como ya sabemos, lo han citado en la Fiscalía del Perú para declarar el 15 de julio. Además, el Congreso ha dicho que sí, que están dispuestos a crear una comisión ad hoc y como siempre llueve sobre mojado, el Poder Judicial ordenó inmovilizar una cuenta de Eva Fernenburg, esa es una información que nos ha llegado de último minuto, la suegra del expresidente Alejandro Toledo, dentro de las investigaciones por las adquisiciones inmobiliarias. Eso una no cuenta, en Costa Rica, sino en Lima, ¿no? Así es, una cuenta que tiene en el Perú. Bueno, lo que quiero aclararte es que el Congreso no ha decidido todavía crear una comisión ad hoc. Pero se ha mostrado, lo ha mostrado una voluntad del presidente, que son quienes lo han estado blindando, el presidente ¿no? es un voto, pero no. Lo que sí se logró fue que el Consejo Directivo, que había archivado la moción de la Comisión de Economía, el Pleno le dijo, usted no tiene ninguna autoridad para archivar esto, así que esto se ve aquí. Se hizo una votación si se admitía la moción y se admitió. Entonces ahora falta debatirla y votarla. Pero estas mociones de comisión investigadora son derechos de las minorías, por lo tanto no se requiere mayoría para ser aprobada, se requiere 46 votos. Y 46 votos hay entre las bancadas de oposición. Entonces ese es un escenario. O sea que sí, la mayoría de los presentes incluso. No, necesitas 46 votos, punto. ¿No es mayoría de los presentes? No. Y entre la bancada fujimorista, Alianza por el Gran Cambio, Constitución Parlamentaria, están los 46 votos. Ahora, ese es un tema. Ahora, el oficialismo con Perú Posible quieren formar una comisión ad hoc. Pues es una comisión que tiene entre 3 a 5 miembros y de acuerdo a la repartición de las bancadas, no participamos nosotros, pues una bancada chiquitita, y entre Perú Posible y Gana Perú tendrían mayoría de esa comisión. Claro, es una comisión de amigos. Y ellos tendrían también los votos para crear esta comisión. O sea, hay dos mociones que pueden salir, los dos mociones con votos necesarios para ser aprobadas. Entonces ahí va a haber un conflicto. Ahora, que el tema, la Comisión de Fiscalización lo está viendo ya. Lo único que no lo está viendo con las facultades de apremio que puede tener de levantar secreto bancario, de obligar de grave fuerza que vayan a declarar, pero ya lo está investigando porque está dentro de sus facultades. Pero que se va a ver esto en el Congreso, se va a ver. ¿Quién lo va a ver? Esa es la gran duda. Para que entiendan las personas que nos escuchan y nos ven, Ceci,
o sea, no es lo mismo ir a declarar a una comisión o voluntariamente al Congreso que ir a declarar a Fiscalía. Obviamente, porque no tienes el mismo resultado. O sea, el Congreso lo único que te puede hacer es inhabilitar para cumplir función pública, y lo que hace es manda a los actuados, si cree que hay indicio de delito, a la Fiscalía o al Poder Judicial. Pero es muy distinto ir a la Fiscalía y allí tener que ponerte en las manos del Poder Judicial. Y yo voy a decir una verdad que realmente es una verdad de perogrullo, pero es la única que va a salvar al presidente Toledo, que es que lo investiguen. Y que venga él y diga, investíguenme. Y no solamente va a salvar al presidente Toledo, yo creo que va a salvar a su bancada, va a salvar a la gente que trabajó con él. En el caso de Carlos Simio, Carlos ha sido ministro de Estado durante varios años, ¿no? Tienes gente que yo le he visto trabajar ahí de la mano del presidente Toledo. Yo personalmente le tengo mucho afecto al presidente Toledo, mucho cariño. Él no me quería tanto, acá Carlos me estaba haciendo reír, acordándome que me decía talibana, pero en cualquier caso, yo soy una persona que me ha dado oportunidad de trabajar en el Estado, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Y yo realmente le tengo gran agradecimiento por eso, pero realmente lo único que lo va a salvar a él es él mismo, yendo a la Fiscalía y diciendo investígueme. Pero no solamente tienes que investigar al señor Alejandro Toledo, obviamente, tienes que investigar a la suegra, que es lo que ha pasado ahora, porque yo estoy segura que si hay algún problema, el problema no está en cabeza del señor Alejandro Toledo. Entonces tienen que investigar a la señora suegra, que es lo que aparentemente la Fiscalía habría hecho. Lo primero que debe hacer es mandar una carta a todos los bancos y diciendo, ¿hay alguna cuenta a nombre de esta persona? Sí, inmovilice. Eso es lo primero que tiene que haber hecho. Obviamente lo debe haber hecho también con el presidente, sus familiares más cercanos, su esposa, hija y otros, ¿no? Pero en cualquier caso, así como nos investigan a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, si tú mañana o yo vamos y nos gastamos 6 millones de dólares en una casa y una oficina, lo primero que nos llevan es de los pelos a la Sunata a ver de dónde hemos sacado esto, ¿no? Y luego a otro tipo de instancias. Pero yo creo que el presidente Toledo tiene que pedir que se le investigue. Y eso es lo que nos va a dejar tranquilos. Bueno, pero una vez. Ya el presidente Toledo vino. Ya habló desde los Estados Unidos, ya dio varias explicaciones. El problema es que cada explicación es contradictoria con la anterior. Pero no lo han investigado. Bueno, señor Bruce. Si a él, la diferencia que hay entre una declaración en la Fiscalía y una declaración en el Congreso es que una es privada y la otra es pública. Y para un político... Bueno, y que mucho más peligroso es las contradicciones en Fiscalía, el fiscal está armando un caso. Eso tiene consecuencias penales. Exacto. Pero digamos, para un político lo más importante es limpiar tu nombre ante la ciudadanía. Por eso llama la atención esta suerte como de necesidad de blindaje, porque Ceci dice, lo va a salvar que lo investiguen. Si es que la investigación sale limpia, porque si sale mal... Lo que pasa es que hay escenarios. Si tú no tienes nada que ocultar, por supuesto, tú quieres una sesión pública. Y yo me acuerdo cuando hubo la Comisión Serna, ¿te acuerdas? En el gobierno pasado, Toledo fue a declarar a la Comisión Serna. Y el congresista Serna quería que sea una sesión privada. Y Toledo dijo, no, lo hacen privado, yo me paro y me voy. Claro. Quiero que sea pública. Porque efectivamente las acusaciones que le hacían eran francamente risibles. Entonces se hizo pública y Toledo salió pues con oreja y rabo, digamos. ¿No? Pero en este caso, ¿por qué no tenía nada que ocultar? Aquí lo que es... El mensaje que se da al no querer ir a declarar es un mensaje malo. No, ya no quiero seguir adelante, pero es un mensaje muy además malo. Porque es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Mientras le abran un proceso, pero está en calidad investigada. Pero te sientes tan mal cuando ves pues al congresista León, que obviamente es un congresista de su bancada, diciendo que ellos van a presidir la comisión de investigación. Pero es que la presiden, y esa es una pregunta que yo quería hacer acá. Ellos presiden fiscalización. No, presiden Solidaridad Nacional. No, Solidaridad Nacional. Y lo que tienen que hacer es inhibirse. Claro. O sea, la gente tiene que saber que hay una cosa que se llama la inhibitoria. Cuando a ti te están investigando, yo no puedo presidir el grupo que me investiga. Me inhibo porque eso hace la gente. Pero además, y yo estoy segura que por ahí tienen que entrar. Porque además cuando el argumento de que esto no se puede convertir en una carnicería política, la carnicería política va a existir con o sin comisión investigadora. Eso es ya es. O sea, un expresidente investigado por un caso como este va a caer en manos de sus enemigos políticos, lo van a criticar, sus detractores lo van a hacer puré. Y lo único que puede evitar eso es una sentencia... Y así es en democracia, digamos. Así es, no te molesta que es así. Si no te gusta, salte pues del oficio. No solamente eso, tienes todo el